Abrimos el territorio negro, saludamos a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Luis Rendueles, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes contábamos que hoy el juez ha abierto diligencias contra ese joven que simuló una agresión homófoba y anunciaba yo que hoy en el territorio negro nos vais a contar detalles, un poco la intrahistoria de esa denuncia, lo que ha ido descubriendo la investigación y un poco cómo se trabaja en general en los delitos de odio, que a verlos haylos. Pero me gustaría felicitaros lo primero de todo porque creo que habéis sacado la tercera edición de Territorio Negro. Bueno, agradecer. Bueno, agradecer pues a la gente que escucha este programa porque sí, no, ya estamos un poco, iba a decir, desbordados, pero todavía el otro día estuve haciendo de telonero de Manu en la Feria del Libro y es increíble la cantidad de gente que pregunta por el libro, que lo compra, que lo trae a firmar y que preguntan por la jefa. Tenemos también toneladas de cariño para la jefa que se las mandaremos, pues no sé, por Uber o por algún antes de poder verla, pero sí, muy contentos. No sabía que habíais estado firmando en la Feria del Libro, o lo hubiera anunciado para que os fueran a buscar a la Feria del Libro. ¿Firmaréis algún otro día? Bueno, es que técnicamente no estamos firmando Territorio Negro, esto hay que decirlo así, aprovechando que estamos en A3 Media, que cadena participada por la editorial Planeta, pues Planeta todavía no nos ha designado una fecha para firmar libros. Estamos firmando con nuestra anterior editorial los libros que publicamos antes. Entonces, no deberíamos estar contando esto. No, gracias a la generosidad del librero. Gracias a la generosidad, eso es. Nos dejaba firmar con paciencia infinita los libros de Territorio Negro, o sea que, pero bueno, en fin. Bueno, está bien que haya buen rollo y buena colaboración, sí. Amigos de Planeta, ya sabéis que estamos dispuestos para firmar cualquier momento del fin de semana que viene o del otro, Territorio Negro, publicado por Editorial Planeta. Creo que les llegará el mensaje. Ha dicho Manuel que esta temporada iba a ser más espontáneo. Si queríais eso, pues ahí está. Bueno, a ver, es que en parte también nos gusta recordar que el libro está a la venta, que lo pueden comprar, porque es un libro que en cierta forma conmemora los 13 años, las 13 temporadas que habéis estado haciendo este espacio, Territorio Negro, en Julián La Onda. Estamos todavía, ¿no? Haciéndolo. Y estamos todavía haciéndolo, pero es que ya estáis en la 14, ya no en la 13, ¿no? Hemos empezado una nueva. ¿Tendréis que hacer un capítulo más en las próximas ediciones? No, cuando llevemos 30 temporadas. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Largo me lo fiáis, amigo Marlasca. 30, bueno, está bien. Hablemos de este caso. Fue un suceso que nos conmovió a todos. La verdad es que nosotros nos enteramos un lunes por la tarde, ya nos sacudió un poco las conciencias lo que le había pasado a este chico que decía que 8 encapuchados le habían atacado, le habían cortado el labio, le habían grabado en uno de los glúteos la palabra maricón con un cúter. Ese Territorio Negro, yo te pregunté, Manu, y la verdad es que fuiste esquivo al responder, porque tú sabías más que yo. Sabías que la policía estaba investigando y había cosas que no les cuadraban. ¿Cómo fue esa investigación y qué es lo que no les cuadraba? Bueno, no cuadraban bastantes cosas. La denuncia la pone un chaval de 20 años que había venido desde Málaga. En el barrio de Malasaña vive, en el centro del barrio de Malasaña, El Corazón, supuestamente un domingo a plena luz del día. Digo plena luz del día porque a las 5 de la tarde del domingo al que se refiere todavía era plena luz del día. Dice que se le acercan 8 encapuchados que llevan sudaderas negras, que llevan unas llamativas capuchas blancas también, y que se meten en el portal donde él vive precisamente, y allí le comienzan a insultar y le empiezan a agredir y le provocan esas heridas, esas laceraciones, y le dejan tirado allí. Sí, la agresión es cierta, quiero decir, o la agresión o lo que sea, él tiene esas heridas, eso no se lo inventa. Exacto, las heridas son ciertas, y el tatuaje o la escarificación, como creo que se llama, con el cúter es cierto también, y también con una cruz, le graban una cruz invertida en un muslo. Él en la denuncia dice que no, empieza lo que decíamos antes de algunas lagunas, de cosas que no cuadraban, ¿no? En un principio habla de dentro del portal de su casa, luego fuera. Dice que él fue el que abrió la puerta a los que llevaban las capuchas. Si ves 8 encapuchados es raro que tú les abras la puerta. En fin, no puede identificar a los agresores, pero sí apunta que por los insultos, por algún acento que escucha mientras le están golpeando, lesionando, pudieran ser un grupo de latinos. De ahí que se incorpora a la investigación desde el primer momento, desde aquel domingo, que además lleva la comisaría de centro. Entran ahí también policías especializados en luchar contra las bandas latinas, policías de la Brigada de Información de Madrid. Uh-huh.
O sea, que eso que se llegó a que se circuló y que se dijo que lo habían agredido bandas latinas, eso forma parte de las primeras cosas que él dice a la policía. Sí, él dice que por algún acento y por algún insulto en concreto, por cómo le insultaban, qué palabras usaban, cree que pueden ser latinos. No había ningún testigo, tampoco se encontró testigos. No, tampoco había ningún testigo. Él habla de una señora mayor, pero dice que le había ayudado en un primer momento, luego matiza que la mujer no lo vio, pero que es que no lo ayudó. Esa mujer la localizan más tarde, resulta ser una mujer de origen chino, una ciudadana china, que dice que ella no sabe absolutamente nada de nada, ¿no? Lo de los latinos que preguntabas antes también es verdad que se une a la brigada de información porque el aspecto que él describe, esas sudaderas, esa estética, podría parecer acorde con la estética de las bandas latinas, ¿no? Y es verdad que la brigada de información de Madrid tiene una amplísima experiencia y maneja muchísimas bases de datos de miembros de bandas latinas. Pero ¿cuál era el problema? Que no cuadraba absolutamente nada de nada, ¿no? Que esa tampoco es una forma de operar de las bandas latinas. Las bandas latinas no son el Ku Klux Klan. Hay un dato ahí, ¿sí? La policía también, según se va creciendo la bola política, digamos, o mediática, no sé cómo llamarlo, la policía va encontrando más cosas que no le cuadran, ¿no? Recupera el parte del hospital donde este chico acude a curarse de las lesiones, y ahí él dice significativamente que fue pasadas las 6 de la tarde. Antes había dicho que había sido las 5. Puede ser una confusión, pero tampoco cuadra. Y él vive con su pareja y con otro compañero de piso, y toman declaración al tercer chico, al compañero de piso, y ese compañero dice que le ve esas heridas, que sí, que se las ha visto al salir de la ducha, pero que serían las 4:30 de aquel domingo, con lo cual tampoco cuadra. Hay un baile ahí horario que no facilita las cosas tampoco. Has hablado de ese ruido político mediático. Claro, es que, a ver, llevamos una temporada, nos estamos encontrando con sucesos de estas características, delitos homofóbicos, algunos gravísimos, y por tanto podría ser muy verosímil esa agresión. Bueno, podría ser verosímil que hubiese una agresión. Eso por supuesto que sí, porque las ha habido. Es decir, en torno a esos mismos días hubo varias agresiones, una en un pueblo de Toledo, en Velada creo que se llama, hubo otra agresión en Valencia de carácter homófobo. Lo que pasa es que cuando la policía recibe esta denuncia de los hechos de Malasaña, que lógicamente recoge un hecho gravísimo, y de ahí que se forme esa bola, el mismo domingo, que es cuando se presenta, el domingo por la noche, el gabinete de presidencia del gobierno y el del Ministerio del Interior tenían conocimiento de esta denuncia y habían pedido detalles, ¿no? Pero claro, había un montón de cosas que no encajaban desde el principio. La calle de La Palma, que es donde se sitúa este suceso, es un sitio muy estrecho, una calle muy estrechita, y una agresión tan bestia y sobre todo tan visible, 8 encapuchados y con sudaderas negras y capuchas blancas llaman la atención, ¿no? Bueno, pues alguien tenía que haber visto, alguien tenía que haber oído algo, alguna cámara tenía que haber grabado algo. Las cámaras se repasan absolutamente todas, cámaras privadas de comercios, las cámaras de las bocas de metro, de las estaciones cercanas ahí a la calle de La Palma, e incluso se buscan las cámaras de la sede del Tribunal de Cuentas, que está muy cerca, y no hay ningún grupo de jóvenes en los momentos previos ni posteriores a ese ataque. No llevan capuchas, tampoco hay jóvenes sin capucha, es decir, nada, no hay ninguna banda latina, tampoco hay ninguna banda con trazas de ser de ultraderecha, así que los investigadores en todo momento, y esto es muy importante, en todo momento desde la investigación, desde el seno de la policía, se pide a todos los agentes que participaron en este guirigay prudencia. Muy pocos le hicieron caso. Y además advertían que había algo, eso era lo que nos decían a Manu y a mí desde el mismo lunes, que había algo que no era como se estaba contando. No nos decían bien qué, pero que fuésemos efectivamente con prudencia, y que había algo que no cuadraba, que no encajaba, que no algo fallaba ahí. Entiendo que la policía normalmente ya investiga con esa intensidad todas las agresiones que se conocen, ¿no? Es una pregunta. Sí que se investiga con intensidad las agresiones, y claro que hay policías dedicados a delitos de odio, no es una cosa nueva como ahora nos están intentando hacer ver. La semana pasada misma, coincidiendo con este suceso, en varias dependencias de Madrid, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se estaba dando un curso de delitos de odio a los policías. Claro. Lo que ocurre es que el comisario de distrito que corresponde, el comisario de distrito centro, ante la posibilidad de que hubiera una banda encapuchada de 8 personas agrediendo homosexuales en Madrid de esa forma tan salvaje, evidentemente pasa a ser una prioridad absoluta esa investigación, ¿no? Y se hace una investigación rápida, eficaz, se contacta muy rápido con una antigua pareja de este chico, un joven cubano que está viviendo ahora en Alemania,
Y ahí también les cuenta otro detalle que les hace, digamos, levantar las orejas. Les cuenta que él, este chico cubano, inició al chico español en unas prácticas sexuales duras, sadomasoquistas, cuando ambos estuvieron pasando juntos casi un año en Berlín. Además se hace un repaso, como se suele hacer en estos casos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Ya no hay investigación que no cuente con las redes sociales, con un estudio muy detenido de las redes sociales, y cuando los agentes empiezan a comprobar las redes sociales de este chaval, del denunciante, bueno, pues descubren que el chico se anunciaba en algunas páginas vinculadas al sexo, a las ofertas de sexo, y en ese mundo sordido y clandestino, pues es cierto que hay mucha gente, igual que hombres y mujeres, que se arriesgan a sufrir malos tratos, a sufrir todo tipo de abusos, y a veces ni siquiera se denuncian. Y barajan esa posibilidad también, que este chaval fuese víctima de algún tipo de abuso y que él no se atreviese a denunciarlo, y que él se hubiese montado esta película de Los Encapuchados precisamente por eso, ¿no? Claro, porque el hecho de que, de que realmente es un chico joven, 20 años, la relación podría ser consentida, pero a lo mejor lo que no era consentida era la agresión. Pero está en una tesitura difícil, ¿no?, para denunciarlo, claro. Sí, muy, muy difícil, porque él no quiere que su pareja sepa cómo ha sido ese encuentro sexual, digamos, privado, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy difícil. Él ahora insiste en que fue todo consentido, pero la policía duda también, ¿eh? Y es verdad que en ese circuito que te dice Manuel, sórdido de esa prostitución masculina, es verdad que hay una práctica que se llama escarificaciones, que por lo visto consiste en eso, ¿no? Y es una práctica que se paga y se hace. A nosotros nos resulta increíble, pero por lo visto hay personas que pagan para hacer eso, y bueno, en fin. Lo cierto, el miércoles, ya 3 días después, la policía tiene todo este arsenal de cosas que hemos ido contando. Además, hay un veterano policía que recuerda un crimen que hubo de un homosexual en Madrid, también con este tipo de cosas, sadomasoquismo, un asesinato de hace muchos años. Ven las similitudes de ese mundo, y ya le hacen ver, los policías le hacen ver al denunciante que esa tarde de miércoles iba a haber incidentes, porque había una manifestación convocada en Madrid, y dentro de esa manifestación grupos minoritarios antisistema se estaban ya colando para tratar de montar lío al final, ¿no? Y con ese argumento y con otros, el joven finalmente confiesa. Dice que se inventó lo de los encapuchados, que no existen, y él dice, insistimos que es lo que dice, que fue una sesión de sexo duro y consentido con 2 hombres con los que él quedó a través de una aplicación de móvil en un piso de Madrid, y dice, ellos fueron los que, insiste, con sentido, le rompieron la gorra, la camiseta, y le grabaron, le tatuaron, le hicieron esas heridas, ¿no? Bueno, nosotros lo contamos en directo, porque además Manu Marlaska tenía la primicia y nos lo hizo llegar todavía en el programa. Hoy hemos sabido que el juez ha abierto diligencias contra este joven. Ya nos advirtió Manu Marlaska que una simulación de delito, pues evidentemente es un delito. Es un delito, claro. Sí, es un delito castigado con penas menores, con penas de multa, pero al fin y al cabo es un delito, ¿no? Y me consta, y fíjate, a lo mejor no voy a decir algo que a alguien no le gusta, ¿no? Pero me consta que la gente que ha estado en contacto con este denunciante, dice que no es un mal chaval. Es decir, que al final esta bola enorme no la provocó él. Él provocó, evidentemente, la falsa denuncia y eso, la simulación de delito, y es a lo que se va a enfrentar. Pero verdaderamente hablan de él como un buen tipo, tanto él como su pareja, dicen que son unos buenos tipos y que se han visto inmersos en el centro de un huracán, de un tifón, provocado por esa simulación de delito, ¿no? Que lógicamente lo que no pensaban en ningún momento, lo que no pensaba este chico en ningún momento, es que iba a trascender a los medios de comunicación, y que después de los medios de comunicación fuese a trascender a todos los agentes que han participado en crear esta gigantesca bola, ¿no? Veremos a ver Este chaval, cuando llega a su casa en la calle La Palma, la pareja le ve las heridas, y es la pareja, él no quiere ni denunciarlo, mucho menos que se filtre a los medios de comunicación, obviamente, y es la pareja la que le anima a denunciarlo. Él se resiste, le cuenta lo de los encapuchados, y los dos salen de casa tiempo después, y la casualidad hace que un coche patrulla de la Policía Nacional esté por ahí, por Malasaña, y es su pareja el que va al coche patrulla y dice que quieren denunciar una cosa, ¿no? El chico no tiene escapatoria, digamos, o sea, tiene que mantener esa primera mentira que ha contado, digamos, para
para no perjudicar su relación personal, y ahí empieza la enorme bola. Mucho menos el chico pensaba que se iba a convertir en titular de medios, de televisiones, de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero esto hay que decirlo, hubiese trascendido, ¿no?, los medios de comunicación, este chaval al final hubiese tenido que contar lo que ha contado, ¿no? Porque es verdad que la policía se alarmó, incluso antes. Esta noticia trascendió el lunes, corrígeme si me equivoco, Luis. Sí, el lunes. Esta noticia trasciende el lunes, y el domingo por la tarde ya la policía empieza a pedir cámaras, empieza a hacer una investigación muy en profundidad, por lo que te decía Luis, porque el comisario de centro dice, oye, ojo, a ver si vamos a tener aquí a una banda de energúmenos a la caza del gay por el centro de Madrid, porque además el distrito centro es el que concentra el mayor número, concentra muchas zonas de Madrid, muchos barrios de Madrid que son gay friendly y donde hay muchos locales, restaurantes, discotecas y todo tipo de sitios donde la comunidad LGTBI acude, ¿no? Y entonces la preocupación desde el principio fue máxima. Para colmo luego trasciende, claro. Hay una lectura positiva de todo esto, y es el hecho de que todos aquellos que sostienen que este tipo de delitos de odio, homofóbicos y demás son todo falsos y que nos los estamos inventando, tal. Bueno, pues es que en 48 horas la policía ha desmontado una falsedad. Si no se desmontan otras falsedades es porque son ciertos esos delitos. La inmensa mayoría de las denuncias son ciertas, claro, ¿no? Igual que en otros delitos. Y el problema es el contrario. El problema, los cálculos que hay, es que solo se denuncia 1 de cada 10 delitos de odio de este tipo, ¿no? Quizás porque no hay costumbre de perseguirlos, quizás porque la gente cree que no le van a hacer caso. En fin, hay que denunciar. Esto ocurre como hace unos años con las agresiones sexuales a menores. Hay que denunciar, y es verdad que se denuncia muy poco, ¿no? 1 de cada 10 es una proporción bajísima. Se calcula 1 de cada 10, sí. Eso ocurría hace unos años con las agresiones a chicas. Con la violencia machista. Sí. O sea que bueno, es cuestión también de concienciar y de que la gente anime y sepan que van a tener una respuesta. Tengamos en cuenta una cosa, Luis y Mari Carmen. Los delitos de odio existen y se contabilizan como tal solo desde el año 2013. Claro. Solo desde el año 2013. Sí, claro. Eso es muy reciente. Bueno, es que la sociedad cada vez se conciencia más, y evidentemente como pasó con la violencia machista, ¿no? Que tardó mucho a concienciarse. Yo es que recuerdo cuando era pequeña que eran crímenes pasionales, y fíjate en lo que ha derivado, ¿no? Porque estamos cada vez más concienciados. O sea, solo desde el 2013. Claro, por eso las cifras se retuercen como se retuercen, ¿no? Estos días alguno no habrá salido de la sorpresa de que el aumento de los delitos homofóbicos va desde un 9%, que es la realidad, hasta un 43%, como dijo la ministra de Igualdad. Claro, 43% es si el dato inicial lo establecemos en el año 2013. Claro, del 2013 hasta ahora, efectivamente, aumenta un 43%, pero porque, lógicamente, la conciencia social y la conciencia del agredido también ha crecido, y ya acuden a una comisaría sin problema, ¿no? Hay un asunto más, perdona Manu, de esta historia que no nos gustaría dejar pasar, porque nos lo cuentan también los investigadores, ¿no? Las redes sociales tienen un papel nefasto en los delitos de odio. Quiero decir, son un vehículo para delitos de odio, y no solo con homosexuales o con transexuales, también con discapacitados. Recuerdo una investigación que hizo la policía por insultos a un niño con cáncer que finalmente se murió, y porque había ido a una corrida de toros en su honor. Ay, por favor. O sea, es asombroso el odio que se destila, por supuesto, en el mundo físico, en el mundo real, ¿no? Como ocurre muchas veces, pero en el mundo de redes sociales es inmenso. Yo creo que la más inteligente en todo esto, y perdón por el toque que voy a dar, fue Lolita, que dijo que de las redes sociales, igual que del tabaco, se sale. Pues esto es un poco así. Sí, pero tendremos que aprender a convivir con ellas y hacer buen uso de ellas, porque claro, hay cosas que ya no das marcha atrás, ¿eh? O sea, cuando le das a un interruptor de la luz ya no puedes volver a la vela, salvo que se vaya la luz, o no puedas pagar el recibo, que eso también. Por tanto, lo que deberíamos es aprender a hacer un uso racional y decente de lo que son las redes sociales, que por otro lado también tienen algunas cosas buenas. Claro, cuando hablamos de delitos de odio, mucha gente a lo mejor lo asocia solo a delitos homofóbicos, pero lo que recordaba Luis Renduel es mucho más amplio, ¿no? Lo que está incluido en los delitos de odio. De hecho, están creciendo las denuncias por delitos de odio, de discriminación también contra personas discapacitadas o que tienen una enfermedad grave, también contra personas de raza gitana. En fin, hay un montón. Te hablaba de las redes sociales por eso, ¿no? Hay un montón de personas que pueden ser víctimas de delito de odio, por supuesto, ¿eh? Recordemos que en España, de su condición sexual, de su condición física, en fin, un montón. Recordemos que en España, por ejemplo, y no existía como tal el delito de odio, se quemó viva a una indigente en un cajero.
y eso era un delito, lo recordáis, en Barcelona. Sí, sí. Eso era un delito, obviamente, que ahora tendría esa agravante de odio. Claro, ¿no? por pobreza, por aprofobia, también a Lucrecia Pérez aquí en Madrid en el 92, que era por xenofobia, era una inmigrante dominicana que mataron. O sea, hubo víctimas de delitos de odio cuando todavía no sabíamos que existía el delito de odio. Y existen grupos específicos, no de policía y de guardia civil, que se dedican a combatir los delitos de odio. Hace bastante tiempo, aunque ahora la propaganda nos dice que no, que ahora se van a crear esos grupos, pero hace bastante tiempo que en las brigadas de información, como te decía Luis antes, hay gente dedicada a investigar esos delitos de odio, ¿no? Más allá de que las brigadas de información, el principal cometido que tienen es el terrorismo, la lucha contra el terrorismo antes, el de inspiración interna, es decir, el de ETA o el de los Grapo, y ahora el terrorismo yihadista, pero las brigadas de información también se dedican a perseguir ese tipo de delitos, los delitos de odio. ¿No? Hace tiempo, yo recuerdo una de las últimas veces que la policía pidió acusar a una persona por delito de odio, que por cierto el juez le quitó la razón. La policía pidió acusar a Isabel Peralta, que es esta falangista joven que hizo un discurso tremendo contra los judíos en Madrid, y esa fue una de las últimas investigaciones que la policía propuso acusar a una persona por delito de odio, en este caso antisemitismo, porque echó la culpa de casi todo a los judíos, y sin embargo el juez lo archivó. O sea que sí llevan trabajando tiempo con. Y luego, sobre todo, igual que hace un tiempo se comenzó a formar a las plantillas de policía, de Guardia Civil, de Mossos d'Esquadra, de todos los cuerpos policiales, empezó a formar para, a la hora de recibir denuncias de violencia machista y violencia sexual, hace ya bastante tiempo que en esos cuerpos policiales también reciben una formación específica para atender a los delitos de odio, sea de la índole que sea, ¿no? Es decir, que cuando uno va a una ODAC, a una oficina de denuncias, o va a un puesto de la Guardia Civil a presentar una denuncia, puede ir tranquilos, tenga la condición sexual que tenga o tenga la identidad sexual que tenga. Se le va a atender, o creo que en la inmensa mayoría de los casos se le va a atender perfectamente, sin ningún tipo de discriminación y como un ciudadano cualquiera. De hecho es importante que vayan, porque van poco, víctimas reales van poco, y hace falta, hay una cifra negra ahí, y es importante que vayan. Claro, quizá a lo mejor no van porque la policía sí que está por la labor, pero a lo mejor los jueces después lo archivan, y eso también es un problema. Fíjate la reflexión que nos hace a través de Twitter David García Rengel, dice: echo de menos la reflexión de hasta qué punto el ruido mediático ha hecho que el chico no quiera denunciar una agresión no consentida en el contexto de su encuentro sexual, que es una cosa que yo también me preguntaba. ¿Hasta qué punto la agresión... sí, pero a lo mejor él prefiere decir que es consentida para no tener problemas. ¿No? Él ha dicho que quiere estar bajo tierra y que se olvide de todo, textualmente. Ya. También dijo que él contaba la verdad ahora, después, cuando ya se le toma declaración el miércoles, porque para que nadie pensase que Malasaña es un barrio donde patrullas de encapuchados van persiguiendo a la comunidad LGTBI, para que la gente esté algo más tranquila, porque hubo quien quiso convertir Madrid en eso, ¿no? En el escenario de caza de la comunidad LGTBI, cuando no, evidentemente no es así. Una cosa es que haya agresiones y otra cosa es que esto sea una especie de parque de cacería, ¿no? Me quedo con la moraleja de que la policía es capaz de descubrir una mentira en poco tiempo, por tanto no consideremos que el hecho de que alguna vez haya una denuncia falsa extienda la sombra de la sospecha sobre todas las agresiones. Gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Hasta el próximo Territorio Negro. Adiós. Adiós.